sobre su visita. De manera que cuando él localizó al señor Edmundo Taveras Rodríguez, pariente de Juancito, ya se sabía a qué iba. El señor Taveras Rodríguez hizo de intermediario entre él y Juancito Rodríguez, y Jorge tomó un vuelo hacia La Habana. Tan colaborador se mostró Taveras Rodríguez que le informó a Jorge que en su vuelo iría un doctor, amigo suyo, llamado Rafael García Carrasco, que lo podía ayudar mucho al llegar a la capital cubana. La misión de este último era, en realidad, la de entregar a Jorge al servicio secreto cubano, encabezado por Eufemio Fernández, luchador en la Guerra Civil Española, partícipe de Cayo Confite y de una de las dos expediciones que no pudieron llegar desde Guatemala en 1949. Existe la versión de que Antonio Jorge Esteves fue fusilado en algún lugar de la Vía Blanca, en las afueras de La Habana. Lo que parece cierto es que luego de ser ajusticiado fue metido en un tanque que se rellenó de cemento y que posteriormente fue lanzado al mar. Conclusión: la historia del Frente Interno de Liberación provoca en todos los que la conocen por primera vez una gran admiración, no solo por la valentía de los que formaron parte del mismo, sino también y principalmente por todo lo que se logró, pese a su trágico final. Contar ahora que en plena dictadura de Trujillo, un grupo de jóvenes puertoplateños creó una organización que se puso en contacto con el exilio dominicano en Puerto Rico y trajo armamentos desde allá para constituirse en contraparte armada interna de expediciones militares provenientes del exterior, y que también proveyó de armas a otro grupo que se proponía atentar contra la vida del tirano en la capital, es algo que parece increíble. Eso amerita que la historia coloque en un lugar alto a quien ideó la creación de ese grupo, visualizó su acción futura y dirigió su ejecución: Fernando Espignolio Mena. Los errores que cometió no empequeñecen su figura histórica, sino que la hacen más humana. Muchas gracias. Bueno, yo voy a exponer la parte relativa a la organización de la expedición de Luperón. Como ustedes ven con la exposición de Manuel Andrés, Luperón viene a ser un último capítulo, o penúltimo, o antepenúltimo, considerando el 59 y mayo del 61, de las luchas libradas tanto internamente por sectores muy diversos, pero fundamentalmente gente de clase media, profesionales, jóvenes, estudiantes universitarios, en contra de la dictadura de Trujillo, y también políticos de raza, gente que había salido tempranamente al exilio, y personas como Juancito Rodríguez, de un valor y un rol extraordinario y no reconocido como entiendo yo se merece en las luchas populares en contra del régimen de Trujillo. Hubo lo que Bernardo Vega con mucha propiedad llamó interludio de tolerancia, el periodo que Manuel Andrés señala de apertura con presiones internacionales después de la Guerra Mundial. Ustedes saben que la diplomacia norteamericana y en el mundo se promovió un catálogo de derechos y de democratización, incluso en la diplomacia norteamericana, Spruce Braden y Elix O'Briggs, que fue Briggs embajador aquí, y que prácticamente Trujillo lo declaró persona no grata, habían sido removidos ya en el 47, a mediados del 47,
del Departamento de Estado. Braden fue embajador en Cuba, fue embajador en Argentina, fue subsecretario para Asuntos Interamericanos, y Ellis O'Briggs, que fue embajador aquí, y culminaría su carrera con la medalla de honor en el Departamento de Estado, fue un antitrujillista militante y era el segundo de Braden en el Departamento de Estado. No era la primera vez que sucedía eso, porque Benjamin Somerville había mantenido también posiciones en esa misma dirección y fue muy influyente en el periodo de Franklin Delano Roosevelt. Bueno, Cayo Confites fue el gran momento. Tuvo Juventud Democrática. En la oficina de mi padre, al lado, en el arquillo de los curas de la catedral, se fundaría en el 44, con Trujillo al lado, fíjense la temeridad, el Tedeum del centenario de la República, el Partido Democrático Revolucionario Dominicano, con 8 delegados, con las 3 puertas abiertas, entrando y saliendo como si no hubiese sido nada, un día feriado, por supuesto. A mí me tocó otro cielo raso en la Trinitaria 4, donde vivía mi abuela y residió, ya había salido al exilio, el doctor Manuel Pichardo, y en ese cielo raso, en los años 50, yo encontré un radio receptor y transmisor de lo que usa la aviación norteamericana, y también un saco de Nequén lleno de fusiles, de revólveres y de escopetas. Eran parte de las armas del frente interno. Yo le dije a mi abuela lo que había encontrado, y ella, que era demasiado blanca, yo creo que también perdió parte de la pigmentación, y temblorosa me dijo: Cheche, como me llamaba, tú no has visto nada y no puedes decirle eso ni a tus hermanas, ni a tus amiguitos, ni a tu mamá. Esas son cosas que Mané dejó, como le decían al doctor Pichardo Sardá. Y bueno, yo cumplí al pie de la letra, obvio, esa promesa. En el 1947 fue un buen año para Trujillo. Se clausuró el interludio de tolerancia y el Departamento de Estado perdió miembros importantes en el apoyo a la democracia y en contra de las dictaduras, y entró fuertemente la Guerra Fría. Ese orden internacional que se había fraguado por parte de los aliados en la posguerra, en los años iniciales, cesó, y la doctrina Truman de la contención, problemas en Europa, guerrillas en Grecia, presiones sobre Irán, Turquía, guerrillas apoyadas, y el avance del ejército soviético y de los movimientos de la Unión Soviética en Europa. Entonces se produjo el famoso discurso del presidente Truman, la alocación de fondos multimillonarios para darle respaldo a estos países y evitar que el ejército rojo, como se presentaba bajo la Unión Soviética, tomara más espacio del que estaba tomando. También el famoso bloqueo de Berlín, que había sido dividido por áreas de influencia de los aliados, un bloqueo que obligó a Estados Unidos a colocar un convoy para la zona controlada por ellos y los ingleses, un convoy aéreo. O sea, la Guerra Fría arrancó justamente en el momento en que nosotros estábamos con esa expedición, la única, a mi juicio, por la naturaleza de las fuerzas comprometidas
del material bélico, 19 aviones que fueron confiscados, la mayor parte de ellos, por el ejército cubano y que formaron parte de la Fuerza Aérea en Colombia. Varias embarcaciones y alrededor de 1000 y tantos hombres entrenados, muchos de ellos con experiencia en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Civil Española y en otras luchas. Eso fue lo que constituía la amenaza de Cayo Confites, que fue abortada. Genovevo Pérez Dámera, jefe del ejército, fue llamado por el general Marshall, que era secretario de Estado, y lo combinaron a desbaratar el movimiento in situ en Cuba. Igualmente, episodios de la política interna cubana, donde grupos parapoliciales, grupos revolucionarios se enfrentaron en La Habana. Eso conmocionó con varios muertos, incluso una señora embarazada, al estamento político, y fue el inicio del desmantelamiento de lo de Cayo Confites, donde estaba comprometido el gobierno de Grau, el ministro de Educación, hermano mayor del padre alemán, José Manuel Alemán, y estaba comprometido, bueno, Juancito Rodríguez, cientos de cubanos, centroamericanos y dominicanos. Fruto de esta experiencia, Juancito Rodríguez y un pequeño grupo, tanto de dominicanos como de centroamericanos, se establecieron en Guatemala, acogidos por Juan José Arévalo, quien gobernó desde el 45 hasta el 51. Tuvo 30 conatos de golpe de Estado, levantamientos militares. Arévalo le abrió las puertas a Juancito, se hizo una alianza, un pacto del Caribe, donde participó Figueres, varios líderes nicaragüenses, antisomocistas, y obvio, el general Juan Rodríguez, con sus recursos, logró que parte del armamento que él había financiado, que se habían comprado ametralladoras a Perón bajo el argumento de que eran para el gobierno, vía Arévalo, para el gobierno guatemalteco defenderse de una inminente invasión de Somoza desde Nicaragua. Parte del armamento de Cayo Confites pudo ser enviado a Guatemala y se acumuló allí. Realmente el movimiento más efectivo y exitoso de esa alianza, esa legión, como le llamaron, Legión del Caribe, de revolucionarios, los norteamericanos le llamaron filibusteros, o sea, una mezcla de idealistas revolucionarios con profesionales de la guerra, y le llamaron al movimiento, muchos de los documentos confidenciales norteamericanos, movimiento filibusterista, y que había que prácticamente tranquilizar, pacificar la región, y fue un objetivo estratégico de la diplomacia norteamericana en la nueva línea de la Guerra Fría. No porque estuviese contaminado, porque la Legión se cuidó mucho de que los comunistas que participaran fueran hiperminoría. Eso está en los papeles de la diplomacia norteamericana, pero por el factor disturbante en la región, la necesidad de pacificar. En el 47, en Bogotá, se le cambió el nombre a la Unión Panamericana por OEA, en medio del famoso Bogotazo, fue una asamblea constitutiva. Joaquín Balaguer era embajador en Colombia. Y luego, ese mismo doctor Balaguer fue el embajador en México, que actuó con mucha habilidad para lograr dar seguimiento a lo que se estaba fraguando desde Guatemala
con cierto apoyo, ¿verdad?, de Costa Rica, porque Pepe Figueres devolvió parte de las armas que Juancito Rodríguez le había prestado, y los hombres, el general Ramírez Alcántara y Horacio Julio Ornes, que fueron comandantes de la llamada Revolución Figuerista. Y entonces, igualmente, en México, donde se constituyó una compañía, se compraron aviones. Bonilla Tiles era el delegado de la Revolución en México, se había asilado allí, y se reclutaron asesores militares españoles, algunos naturalizados mexicanos ya, y pilotos mexicanos. De manera que ese cuadro, Juancito atacó de nuevo. Juancito vio que era necesario, a diferencia de Cayo Confite, que fue un reclutamiento abierto, publicitado y masivo, cambiar el enfoque estratégico. Una fuerza de élite constituida por soldados entrenados y experimentados movilizaría cantidades, inicialmente 1.200 armas, para distribuirlas en 3 puntos de la geografía nacional, entre los miembros del denominado Frente Interno. Justamente, como parte de una situación muy interesante, una figura legendaria fue uno de los asesores de Juancito Rodríguez. Compró el primer avión, el Catalina, el que vino aquí, junto con José Horacio Rodríguez, su hijo y hombre de confianza. Juancito, un hombre muy suspicaz, evidentemente que sospechó de este señor. Me refiero a Alberto Bayo Giraud, y lo desplazó de la operación de las compras de los aviones, del reclutamiento de los aviadores, teniendo Bayo un hijo también aviador y siendo profesor en la Escuela de Aviación de Guadalajara, y del entrenamiento del personal que corrió a cargo de oficiales centroamericanos que participaron de la expedición y algunos oficiales guatemaltecos. Se estableció un campamento cercano a la base aérea de San José, próxima al Pacífico. Entonces, Juancito desplazó a Bayo y reclutó en su lugar, por recomendación de José Horacio, a otro piloto que había servido en la Guerra Civil Española bajo las órdenes de Bayo, de menor rango, porque eso lo ofendía, de acuerdo a Bayo, Jacobo Fernández. Y él siguió con José Horacio haciendo las diligencias de los aviones y reclutando a los aviadores. ¿Qué sucedió? Bueno, sucedió, en mi impresión y mi información, porque yo hace muchos años tengo, y lo he venido diciendo hace más de 12, 13 años, información privilegiada, porque el segundo, el hombre de confianza de Joaquín Balaguer en la Embajada de México, que falleció, muy buen amigo mío, era primer secretario, estuvo aquí trabajando con el secretario de la Presidencia en el Palacio, Telésforo Calderón, dándole seguimiento, monitoreando lo de Cayo Confites, recibiendo los informes y al mismo tiempo las fotografías aéreas que llegaban vía la delegación británica en el país. Nosotros éramos exportadores de azúcar a Inglaterra. Esta persona hizo contacto con varios de esos exiliados españoles republicanos asesores. Incluso compró el mobiliario de uno de ellos, el doctor Palós Palma, que vivió aquí, casó con dominicana, directora de una escuela pública. Y además
fue prologuista de la obra Tempestad en el Caribe, donde hay un capítulo de las Fuerzas Armadas norteamericanas ampliaron la base para que los bombarderos norteamericanos pudieran utilizarla y reabastecerse allí. De suerte que una de las tareas de Bonilla Tiles fue conseguir con autoridades mexicanas, el general Cárdenas, que había sido presidente, tenía influencias, gente que se comprometió, incluso yo tengo un documento confidencial que Bonilla Tiles presentó para adquisición de armas del gobierno mexicano. Caso como de temeridad, bueno. Pero había un compromiso de que esos aviones hicieran escala allí y se reabastecieran sin que salieran los expedicionarios. Uno de los aviones tenía problemas en los instrumentos de vuelo y le atrapó una tormenta donde iba Juancito, y entonces se vio precisado a realizar un aterrizaje de emergencia en la península de Yucatán. El otro alcanzó Cozumel, comandado por el general Ramírez Alcántara, y él salió a la pista y fue apresado, evidentemente fruto de las gestiones de contrainteligencia que Balaguer ya había realizado. Había logrado compromiso de cortar la expedición en territorio mexicano. De manera que quienes llegaron fueron los 12 hombres de combate y 3 pilotos, copilotos e ingenieros de vuelo a Luperón. Y llegaron el 19 de junio, en la tardecita, ya oscureciendo. El pueblo nunca había visto un hidroavión acuatizar en el embarcadero. Había una retreta. Estaba todo el mundo de domingo, era domingo 19 de junio. Y cuando vieron el avión sobrevolar, maniobrar, todos la emprendieron hacia el embarcadero y recibieron a los expedicionarios bajo la creencia de que eran militares dominicanos. Ayudaron a los expedicionarios a descargar el pertrecho de guerra, las mochilas, y en un momento de ese, incluyendo las autoridades, el juez de paz, el alcalde, en un momento determinado, alguien dice, como era la costumbre, ¡viva Trujillo, carajo! Y entonces uno de los expedicionarios dijo, ¡viva Trujillo! No, abajo Trujillo. Y ahí acabó la comedia. Eso lo narra muy bien Tulito y el mismo Horacio Julio, que hubo gente que se tiró al agua, ¿no?, para no estar presente. Y los expedicionarios desarmaron a las autoridades que llevaban revólver, y entonces ahí arrancó la cosa. El dispositivo se envió a una fuerza, una avanzada al pueblo. Había un raso, el raso Leopoldo Puente Rodríguez, que estaba de asueto, vestido de civil, se movilizó, consiguió un fusil y actuó como francotirador. El hermano del director de la banda de música era el encargado de operar la planta eléctrica y la apagó. Eso generó confusión y de ahí vino el caso de Cúnjar, que era cegato como yo, y entonces intercambió disparos con otro de los expedicionarios. Uno murió y el otro quedó herido. Entonces ya habían 3 bajas y una figura que era Reyes Valdés, que era casi médico, Salvador Reyes Valdés, que le dio asistencia, y esa gente se llevó esos heridos al hidroavión. Horacio no pudo hacer contacto a través de telecomunicaciones con el frente interno, y en medio de la balacera practicada fundamentalmente por el señor Puente, regresó al puerto y con Tulito y el resto decidieron
que había que reembarcar, buscar puertos en Santiago de Cuba o en Cabo Haitiano. En esas estaban cuando se aproximó una patrullera que a las 7 estaba pautado que llegara, hacía su rutina, y entonces la patrullera le disparó al hidroavión. En el hidroavión habían 4 personas a las que referí anteriormente y explosionó el hidroavión, una ametralladora 20 milímetros, explosionó el tanque y quedaron carbonizados. Antes de eso se perdió un tiempo precioso porque fue el grupo mal informado por un lugareño. Había un canal para salir de la Bahía de Gracia y le dio la orientación en sentido contrario, en la dirección contraria. O sea que cuando el hidroavión trató de alzar vuelo, quedó encallado en un banco de arena. Ellos hicieron un esfuerzo saliendo de desencallar, pero ahí fracasó, ahí llegó la patrullera y se produjo lo que se produjo. Bueno, ¿qué sucedió? Alejandro Selva, que era oficial, capitán de la Guardia Nacional nicaragüense, antisomocista, hombre de escuela, entendía que su vida se preservaba, hablaba inglés, y se fue solo con los 3 norteamericanos. Y permaneció un grupo más compacto, de los 5 que finalmente sobrevivieron, y el grupo de Gugú y Emmanuel Calderón Salcedo, que esos fueron de los últimos en ser capturados, con el auxilio de 2 canes que fueron contratados, unos perros perseguidores, a un norteamericano que los trajo. Ellos estaban tratando de llegar a Haití y fueron encontrados y fusilados inmediatamente. ¿Por qué? Porque ya Trujillo tenía en sus manos, a 52 horas del desembarco, al núcleo principal donde figuraba su comandante, que era Horacio Julio Ornes Guascú. Y con ese grupo, que él interrogó inicialmente en la fortaleza de Santiago, directamente, un interrogatorio muy agudo, que tanto Horacio como Tulito lo narran. Él le interesaba determinar la complicidad de Arévalo, la complicidad de Figueres, la complicidad de Prío Socarrás, presidente de Cuba, y la participación de Juancito Rodríguez y de Juan Bosch en esa expedición, y adicionalmente de Eufemio Fernández, que había sido jefe, era jefe formal y fue jefe efectivo durante Prío de la policía secreta, el médico, veterano de la Guerra Civil Española, y que venía con Juancito en el avión que se accidentó, que tuvo que hacer el aterrizaje forzoso. Le interesaba presentar a esta gente, a las armas, como evidencia de la participación de esos gobiernos en la intervención de los asuntos internos, porque el no intervencionismo se canonizó antes de crearse la OEA, ya figuraba en los tratados interamericanos, y fue levantado para acusar a estos países. La OEA decidió crear una comisión de investigación que tuvo en estos países y en México un día, y rindió un informe desfavorable, ¿verdad?, a la operación, al apoyo de estos gobiernos, etcétera, etcétera, y llamando a no portarse mal en el futuro, esencialmente. Pero ese informe tuvo, o la presencia, José Amora, quien luego fue secretario general de la OEA
en el 65, embajador de Uruguay ante la OEA, encabezó formalmente, el embajador Daniels estuvo de Estados Unidos en la comisión. Ellos interrogaron a los expedicionarios, no a todos, a Tulito no, y se dieron cuenta, básicamente Mora, que después de esas entrevistas Trujillo podía disponer de la vida de estos señores. Entonces le pidió a Trujillo un compromiso de que los indultara, cosa que se hizo en febrero del 50. Previo, Trujillo hizo un simulacro de juicio en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. El fiscal fue Juan Tomás Mejía Feliú, que luego sería rector de la UNFU. Mi querido Eurípides Roques Román, mi padrino, que formaba parte de la oficina de abogados de mi padre, constituida por Eduardo Riz Barrera, mi padre Francisco del Castillo, y don Emilio de los Santos, y Chencho, muy querido por mí, fue designado abogado de oficio, y según me dijo Tulito, hizo una gran defensa, a pesar de las circunstancias, a favor de los inculpados. Bueno, sobrevivieron Horacio Julio, Tulito, José Rolando Martínez Bonilla, que venía de Juventud Democrática, Miguelucho Feliú Arseno, miembro de Juventud Democrática, estuvo en el Calle, estuvo en la expedición de Luperón y volvió de nuevo en el 59, puertoplateño, en la expedición de Constanza. Dicen por ahí que Ramfis le dijo: Miguelucho, ¿y tú por aquí de nuevo? Y que él le dio una respuesta contundente: sí, y lo volvería a hacer de nuevo. Él sabía que lo iban a matar, estaban fusilando a todos. Sobrevivió un nicaragüense, José Félix Córdoba Boniche, que fue indultado, pero deportado a su país, donde le iba a esperar una situación, porque él había sido un luchador antisomocista activo. Hábilmente, en la escala que el vuelo hizo en Panamá, logró escurrirse a sus custodios. Se fue a Cuba, se estableció en México, estudió en la universidad, se hizo un profesional, era un hombre de la guerra, de la lucha, y estuvo participando con el comandante Ortega, que fue secretario, jefe de las Fuerzas Armadas nicaragüenses, y otros líderes, Carlos Fonseca Amador, cuando se hizo el canje del comandante Cero, ¿no? Y él se reunió en México con ellos. Falleció en el 72 en México. Una figura interesantísima. Como ustedes ven, el efímero apoyo que recibió la expedición fue fruto de la confusión, ¿no? de los pobladores, que estaban ajenos a esos planes. Y ya se explicó cómo la contraparte del frente interno fue liquidada previamente. Trujillo fue el día 20, el lunes 20, a Luperón, condecoró, elevó a segundo teniente, al señor Puente Rodríguez, le habló al pueblo, estuvo acompañado de don Cucho Álvarez Pina, que era presidente del partido, estuvo el ministro de Salud, el doctor Robiú, de Ramfis Trujillo, de Manuel de Moya Alonso y de otras personas. Incluso fue entrevistado por la AP y él dio una entrevista donde decía en esencia que aquí los estamos esperando, que cuando vuelvan, ¿qué? O sea, ustedes vieron una vez una entrevista en Fundación: morderán el palo de la derrota. Bueno, México, muy interesante el tratamiento que le dio México al grupo.
México tenía un nivel de compromiso con la expedición. El primer día el Caribe tituló incluyendo a México entre los países comprometidos con la expedición, que había fracasado. Sin embargo, evidentemente Balaguer notificó marcha atrás, y en la edición del día siguiente, del martes, vino la rectificación, que México no tuvo nada que ver. El jefe de las Fuerzas Armadas mexicanas fue a Yucatán, estuvo en Mérida, vio a las personas allí que estaban detenidas todas, y declaró que era un grupo de trabajadores, gente armada hasta los dientes, un arsenal tremendo, de trabajadores indocumentados, que parece que habían equivocado el rumbo y que habían llegado ahí a Yucatán. Y bueno, Juan Bosch se movilizó rápidamente con el asunto de hacer gestiones. Bosch tenía un papel. Tulio relata que, bueno, él contactó a Cotubanamá, Prío no lo recibió antes porque se pensaba reabastecer en Cuba, era más cómodo, pero Prío estaba muy presionado, negó el territorio cubano. Cotubanamá se lo notificó a Tulito, hombre de confianza de don Juan, de Juancito, y Bosch se encontró con él y lo invitó a cenar a su casa, su apartamento. Y ahí trató de auscultar a Tulio, en qué andaba Tulio y esto. Bueno. Finalmente, Tulio tenía instrucciones de no soltar prenda. Ahí se encontró con Gugú, en La Habana. Juancito le dijo que no se juntara con los dominicanos, que no quería indiscreciones, y tenía la experiencia ya de Cayo Confites. Y entonces, Gugú insistió de que en algo grande andaba Tulito en La Habana, y Tulito se vio precisado a comunicarse con don Juan en Guatemala, y él le autorizó a reclutar a Gugú porque confiaba en él. Así se incorpora Gugú en esa expedición. Bueno, ¿qué sucedió? Hay cosas interesantes. Esto está todavía pendiente de muchas investigaciones. Hay una entrevista interesantísima que ayudó a salvarle la vida a los expedicionarios sobrevivientes. Germán Ornes Cuascú, hermanito de Horacio, era jefe de redactor y director efectivo del Caribe. Y entonces lo primero que hizo fue publicitar la sobrevivencia de los 5. Y luego una famosa entrevista, Ornes entrevista a Ornes en el Caribe. A Horacio lo forzaron en Santiago, con Trujillo presente, en la fortaleza, a ir a un mitin que se estaba celebrando en el Parque Central de reafirmación trujillista. Y él habló, él estaba con neumonía, fiebre alta, habló brevemente explicando lo que había sucedido. Entonces le hicieron a raíz de eso una entrevista en La Voz de la Reelección para retransmitirla en La Voz Dominicana. Una figura clave fue el jefe de la Fuerza Aérea guatemalteca, Roberto Cosenza. Y clave varias veces porque este asunto tuvo recidiva en la situación de levantamientos y de lucha por la sucesión de Arévalo, encabezada por 2 coroneles, el coronel Arana, que era un hombre oficial de línea, y el coronel Jacobo Arbenz, que era un coronel académico. Arana, desesperado, le planteó un ultimátum a Arévalo después de estos episodios de la expedición y le conminó a cambiar a destituir el gabinete y a garantizarle que él iba a ser el candidato del gobierno en las próximas elecciones. Entonces, eso dio origen a que Arévalo llamara al señor
Arbenz, que era jefe de defensa, el otro era jefe de las Fuerzas Armadas. Él le dio la información porque él presionó a Arévalo que dónde estaban las armas, el saldo de las